Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos una vez más a este curso metafísico de la Biblia. El día de hoy vamos a continuar hablando un poco acerca de Débora y Yael. Hemos venido platicando acerca de los personajes bíblicos desde el Génesis hasta Moisés. Hemos tratado de comprender varias cosas que han sucedido a través de las vivencias que han tenido los diferentes personajes. El día de hoy vamos a comprender también cómo estas mujeres aguerridas de la Biblia tienen una participación importante dentro del desarrollo de la conciencia. Como hemos podido observar en estas últimas presentaciones, estas últimas actividades que hemos tenido, pues prácticamente pues son estados de conciencia que se van desenvolviendo en el transcurso de las historias y que detrás de todas esas historias pues hay un simbolismo, hay un aprendizaje que es lo que nos corresponde el día de hoy, poder tratar ese simbolismo, poder tratar descifrar todas esas cosas que son mencionadas en los pasajes de la Biblia. Y pues el día de hoy vamos a platicar acerca de Débora y Yael. Entonces vamos a iniciar la actividad. Débora y Yael es la historia de dos mujeres aguerridas del pueblo de Israel, pletórica de un gran simbolismo espiritual en el desenvolvimiento de la conciencia del yo soy. Esta narración aparece en el Antiguo Testamento en el libro de los jueces, entre los libros de José y Ruth. Entonces, lo que nos corresponde el día de hoy es hablar acerca de la conciencia del yo soy. La conciencia del yo soy, pues es prácticamente, en lenguaje sencillo, es ya definitivamente poner a Dios delante de cualquier asunto, es decir, o decretar el yo soy, es decir palabras como estoy, soy, ya se empieza a manifestar esa conciencia. Cuando se empieza a manifestar esta conciencia, quiere decir de que ya comprendo, ya entiendo lo que estoy diciendo, ya sé lo que estoy proyectando, ya sé lo que estoy visualizando al momento de decir yo soy. Entonces vamos a continuar acá. Vamos a compartir la pantalla y vamos a leer un poco acerca de todo lo que en estos pasajes bíblicos hay. Nos va a servir poder compartir toda esta información para poder descifrarlo. Pueblo de Israel. Según la técnica Pesha, la historia del pueblo de Israel narrada en la Biblia es la vivencia de todos aquellos que están en la realización de su divina presencia de Dios. Yo soy, poniendo a Dios primero en todos los asuntos de su vida y quitándole poder a toda negatividad de su naturaleza inferior. Metafísicamente hablando, Israel pues significa la realización de la divina presencia de Dios. Yo soy, y como lo venía comentando, pues desarrollar esta conciencia quiere decir poner a Dios delante de cualquier asunto, de cualquier situación, de cualquier cosa que estemos viviendo. Es decir, de que nuestra vida pues sea completamente dedicada al yo soy. Es decir, de ser, de estar, de, de poder desarrollar, de compartir toda toda esta conciencia. Otra parte fundamental que podría ser un pilar para desarrollar la conciencia del yo soy es quitarle poder a toda la negatividad que uno puede estar atravesando, que uno puede estar viviendo. Por ejemplo, asuntos familiares, asuntos laborales, que prácticamente es lo más común que todos hemos vivido. Podría ser también no tener carácter,
para afrontar las situaciones, no tener la voluntad para salir de situaciones, no tener como ejemplo también desarrollar la conciencia de la prosperidad, desarrollar la conciencia de la salud, que es bastante importante, que prácticamente lo que hemos venido viviendo, lo que hemos estado pasando en estas circunstancias, prácticamente se han desenvuelto situaciones relacionadas a la salud y a la prosperidad. Entonces hemos tenido la bendita oportunidad de poder desarrollar esa conciencia, de poder desarrollar ese entendimiento para poder sobresalir de todas las situaciones que nos ha tocado vivir en el aspecto de la salud y de la provisión, en el sentido de que esta cuarentena pues nos ha dejado pues ciertas situaciones laborales en las que hemos tenido que muchas veces ver, como se dice popularmente, qué hacemos, pero de eso se trata. Todas estas situaciones que han pasado a estos personajes bíblicos es a raíz de que ellos tenían que desarrollar esta conciencia. Es a raíz de que ellos tenían que atravesar esas situaciones para llegar a lo que bíblicamente está expuesto acá, a ser un pueblo de Israel. Entonces, prácticamente nosotros que estamos trabajando, estudiando la metafísica, prácticamente eso quiere decir, desarrollar esa conciencia que no es nada más que poner a Dios delante de cualquier asunto y quitarle poder a todas las cosas negativas. Vamos a continuar acá. Prácticamente aquí vamos a hacer un repaso que nos va a ayudar también a comprender la conciencia del yo soy. Por darle poder a la envidia, los hijos de Jacob vendieron como esclavo a uno de sus hermanos llamado José. Esto se les devolvió y sufrieron una gran hambruna, que es la falta del saber de Dios, y en búsqueda de comida tuvieron que emigrar a Egipto, tierra del engaño, donde fueron esclavizados. ¿Cuántos de nosotros pues, no hemos pasado por estas situaciones de vacilar, muchas veces de no centrarnos bien, de no decidirnos, ya de estar, eh, por así decirlo, de alguna manera, en esa conciencia positiva? Sino, en otros casos, pues, estas cosas, a veces nuestra atención está puesta en esas cosas, entonces en todo lo material, en todo lo que de alguna forma nos agobia, de alguna forma nos está haciendo pasar un mal rato, a eso se refiere. De que muchas veces, pero le quitamos poder a esto. En este caso, sería de poder quitarle poder a estas situaciones, quitarle poder al engaño, quitarle poder a la mentira, quitarle poder a todas esas cosas negativas que tal vez estamos viendo, que muchas veces pareciera que no existen, que fueran producto de nuestra mente, pero aún así, aunque fueran producto de nuestra mente, producto de nuestra imaginación, hay que quitarle poder. Vamos a continuar acá compartiendo una pantalla. Como vimos, Egipto simboliza el yo inferior, el ego personal, la idolatría, el poder material, la riqueza desmedida y sin sentido, los puestos y títulos dentro de las organizaciones espirituales y el mundo de la competencia. Cuando nosotros estamos sumergidos en este mundo, cuando estamos sumergidos en el trabajo, cuando estamos sumergidos, cuando nos vamos al polo negativo de las cosas, es cuando empezamos a sufrir. Cuando nuestra personalidad es la que demanda cosas, la personalidad es la que dice, hoy no voy a recibir una clase, no voy a ir a trabajar. Entonces, todas esas cosas que hace la personalidad, que se hace de alguna forma, la personalidad trata de estafarnos, trata de robarnos esa paz, de poner la atención, pero otra vez
viene el ejercicio de poner la atención en las cosas positivas, de poner la atención en las cosas que son de Dios. Entonces, prácticamente eso es lo que significa Egipto, todo este materialismo que muchas veces soñamos tener cosas materiales y en ese soñar es donde se nos va mucho tiempo, donde se nos va mucha energía. Sin embargo, cuando ya estamos desarrollando la conciencia del yo soy, es totalmente diferente, porque ahí ya no la soñamos, sino que ya se empieza a manifestar en nuestras vidas todo eso que estamos solicitando. Como les venía comentando, pues vamos a hacer un pequeño repaso para poder entender esta situación. Vamos a recordar la, la vivencia de Moisés, que Moisés simboliza el control de las emociones, y Moisés fue el que sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, que es el plano de la perfección de la divina presencia de Dios soy, en el cual se habrá de llegar en algún momento donde se vive poniendo en práctica los 7 aspectos de Dios y los 7 principios universales. Algo bien importante en el desarrollo de nuestra espiritualidad es poder estudiar los principios universales, los 7 principios universales que los vimos en la actividad anterior relacionada con Enoch, que también se le conoce como Hermes Trismegisto, que es el que prácticamente desarrolló esa conciencia y prácticamente pues, son las leyes y como hemos comprendido, son las que gobiernan todas las cosas. Entonces, al poder nosotros poder estudiar estas leyes y ponerlos en práctica, beneficiarnos de esta ley, ya no ser víctima de las circunstancias, sino poder utilizar esta ley a nuestro favor y a favor de los demás. También poniendo en práctica los 7 aspectos de Dios, y también ya lo vimos que es un derecho de conciencia que se va, y como es parte de nuestra conciencia, se va alimentando todas esas vivencias a través de la práctica, que son los aspectos de Dios, la sabiduría, el amor, la, la belleza, la salud, la prosperidad, el perdón y la voluntad. Entonces, esas son las cosas que, que a nosotros nos compete para poder ir desarrollando la conciencia del Dios. También vimos el desierto pues es donde pasaron 40 años o una cuarentena, que una cuarentena pues prácticamente es un tiempo indefinido, como lo que nosotros estamos viviendo en esta etapa, un tiempo indefinido en el cual pues hemos podido de alguna forma, como lo hemos venido comentando, reaccionar. Y si no hemos reaccionado, podemos reaccionar de cómo vivimos, de cómo nos encontramos mental, espiritual, físicamente, porque muchos de nosotros prácticamente hemos tenido que vivir situaciones prácticamente de soledad, pero una soledad donde prácticamente es desértica, pero en esas situaciones es donde nosotros aprovechamos para poder reflexionar, para poder meditar, para poder elevar nuestros pensamientos, para poder ver, para hacer prácticamente un inventario de nuestras acciones, poder capitalizar todas esas experiencias, y eso es lo que nos da conciencia. Cuando alguien hace algo equivocado, pues a modo de regaño le dicen que es un inconsciente. Podríamos ver el ejemplo de alguien que esté manejando un automóvil y que pues no tenga licencia, de que provoque un accidente. Entonces prácticamente eso es inconsciencia. Cuando se le dice a esa persona que no tiene licencia y que está manejando un automóvil y que no tiene los conocimientos para hacerlo, muchas veces él no hace caso, dice, no acepta los consejos,
de que algo le puede pasar, de que no solo a él, sino que a los demás. Prácticamente esa es la inconsciencia. Muchos de nosotros hemos atravesado esa situación y otros inteligentemente pues no lo han hecho, sino que prácticamente lo han desarrollado de otra manera. A lo que quiero llegar es que cuando esta persona pues, tiene una situación, hasta ahí llega a desarrollar la conciencia. La conciencia de que tiene que aprender a manejar y que tiene que llevar una licencia. Entonces podríamos decir que esta inconsciencia pues es sinónimo de ignorancia y la conciencia pues es sinónimo de sabiduría o de conocimiento. Vamos a continuar acá para poder apoyarnos, comprender esta, esta historia de las 13 guerrillas. Y llegamos a los filisteos. Los filisteos fueron un pueblo bíblico que metafísicamente significa invasor que ocupa el lugar de la práctica de la presencia de Dios, cuando no se realiza porque se deja de poner a Dios primero. Se contravienen los 7 aspectos de Dios y los 7 principios. La naturaleza detesta al vacío. Y si no se le llena de luz, invade la oscuridad. Entonces, metafísicamente, los filisteos son aquellas personas que se olvidan de Dios, que ponen a la personalidad, que dicen yo puedo y a mí nadie me detiene. Entonces ya nosotros pues, hemos visto cómo para o cómo, cuál es el final de estas situaciones, cuál es el final de estas, o el triste final cuando nosotros ponemos a la personalidad delante de nosotros. Filisteo es toda persona, pueblo, condición o cosa negativa, agresiva, represiva, autoritaria, ignorante, belicosa o pagana. Prácticamente inconsciente. Inconsciente prácticamente viviendo la ignorancia de sus acciones, viviendo la ignorancia de prácticamente vivir por vivir. O sea, no hay una conciencia, no se le hace méritos a la razón que se nos ha dado, a ese poder de razonar, de meditar, de poder identificarnos. Entonces, es cuestión de poder observarnos qué tan negativos somos, qué tan autoritarios somos. Si en estas fechas, eh, en esta cuarentena, pues nos hemos dado cuenta, muchas veces decimos que ahí se prueban las amistades, pero no es de allá para acá, sino que es de acá para allá. La amistad que uno puede realmente dar, en el sentido de que qué tan amigo soy de los demás, ver las reacciones de los demás cuando están conmigo, si se alegran, si se enojan, si se van. Todas esas cosas, eso nos va a ayudar a nosotros bastante para poder desarrollar nuestra conciencia. Y en este caso, metafísicamente, pues, significa una persona pues inconsciente prácticamente, ignorante de muchas cosas. Los israelíes tuvieron que pelear contra los filisteos. Cuando, si recordamos, pues los israelíes son aquellas personas que han desarrollado la conciencia del yo soy, y los filisteos son aquellas personas que pues no les interesa, no les importa que desarrollar esa conciencia. Entonces, aquí en este pasaje, metafísicamente hablando, pues es la conciencia peleando contra la inconsciencia. Todo lo que simboliza la disputa de Dios o el yo soy por recuperar la conciencia del ser, arrebatada por el yo inferior o la personalidad. Entonces, prácticamente es darle una razón de vida o darnos una razón de vida a todos nosotros. Porque cuando estamos invadidos prácticamente invadidos por la personalidad, no estamos no tenemos un rumbo fijo, no tenemos una razón de ser, no tenemos una visión, entonces andamos de un lado para otro. Entonces, cuando la conciencia, el yo soy, recupera la personalidad, porque prácticamente la personalidad
toda nuestra personalidad, en efecto, es para desarrollar un plan divino. Cuando la personalidad se une a la voluntad de la conciencia, o la personalidad se une a la voluntad de Dios, entonces ahí ocurre que nosotros ya podemos desarrollarnos, ya tenemos una razón de ser. Eso lo podemos ver con las personas, eh, podría ser las personas que han tenido mucho éxito en el ámbito empresarial, en las personas que han tenido éxito en el ámbito de eh, en cualquier ámbito de la vida, ya sea científico, ya sea médico, ya sea en el lado intelectual, pero ahí no está actuando solamente la personalidad, sino que es un instrumento en donde prácticamente el yo soy se manifiesta. Vamos a continuar acá. Para ese entonces, después de la desencarnación de Josué, los israelíes eran dirigidos por jueces, que simboliza el sentido común, la forma en que Dios se manifiesta en el ser humano. El sentido común es la forma que se expresa la sabiduría divina a través del hombre, y eso no lo dice con Méndez. Y es el sentido común. Muchas veces nosotros tenemos impactos, como lo decimos popularmente, tenemos ahí luces de qué es lo que puede pasar o qué es lo que puede suceder. Ese es el sentido común. Cuando, cuando sabemos de que no tenemos que hacer una cosa y la hacemos, eso es el sentido común que nos dice no hacerlo. Es la sabiduría que nos está guiando. Y llegamos a Débora. Débora es un personaje bíblico que aparece en el libro de los jueces del Antiguo Testamento. Fue la única jueza de Israel en la antigüedad antes de que surgiera la Saúl, el primer rey de este pueblo. Débora fue la tercera entre los jueces varones y se le atribuye el título del madre de Israel. Tenía clarividencia y por esto era llamada profetisa. Toda esta información que estamos leyendo pues, es del libro Biblia. El autor es Don Rubén Cedeño. Ella surgió justamente para los días del guerrero Sisara y fue enemiga acérrima de los filisteos. Débora representa la divina intuición del segundo rayo dorado de la sabiduría junto a la fuerza y el poder del primer rayo azul de la voluntad de Dios. Entonces, metafísicamente, pues ella representa la voluntad y la sabiduría para salir de de esas condiciones negativas. Como vimos que los filisteos pues significa todo lo negativo de la personalidad, todas esas cosas, eh, todos esos apegos, todas esas cosas que no le sirven que, que prácticamente son cosas que no nos van a llevar a ningún lado. Entonces, ella simboliza esto, en este caso, la presencia de la divina presencia o la intuición para poder salir de esas situaciones. Entonces ella fue la que, prácticamente una guerrera que peleó con los filisteos. Vamos a compartir un poco la pantalla. Sisara era el líder de los filisteos, enemigo encarnizado del pueblo de Israel. Entonces ya vimos que el pueblo de Israel simboliza todas aquellas personas que están desarrollando la conciencia del yo soy. Representa el intelecto humano, la razón materialista y calculadora que destruye toda espiritualidad y sueño. Todas las cosas que niegan el yo superior, el origen de todos los males, sufrimientos, ruinas, enfermedades y desazones. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas en las películas, personajes también que han querido gobernar? ¿Cuántas personas han querido también gobernar prácticamente bajo su ley? Y hemos visto cómo esas personas pues, no lo han logrado. Eso representa en este caso el personaje Císara, de que ellos pues, no quieren destruir todo el trabajo. Prácticamente, si hacemos un examen de conciencia, también vemos que muchas veces
nos encontramos cerca de desarrollar alguna virtud y a veces nos hacemos para atrás o nos invade la duda, nos invaden esas cosas que no nos dejan avanzar. Entonces, eso representa. Y el personaje Yael es la heroína de la Biblia que aparece en el libro de los jueces en el Antiguo Testamento. Metafísicamente significa brillo diamantino del yo soy. Todo el ejército filisteo de Císara, que es el yo inferior, cayó sin que quedara uno en la lucha contra el pueblo de Israel. Císara huyó a pie y pasó por la tienda de Yael, la mujer de Jerea. Entonces vemos acá una imagen gráfica de cómo Yael le, le clava en la frente. Eso tiene un simbolismo que es cuando la intuición pues le clava a a lo de abajo ese sentido común para que ya no tenga ese proceder tan negativo. De él apareció en la puerta de su tienda que la entrada del cordón plateado. El plano del ser divino hizo resplandecer la luz para traer a Císara. Ella le dijo, ven, no tengas miedo. Císara entró en la tienda, el resplandor de luz de Yael lo venció y cansado, con sueño, se durmió. Yael tomó una de las estacas de la tienda y con un mazo se la clavó en la sien, lugar de la residencia del intelecto, y así murió. Entonces nos platiguemos que a través de la voluntad y la sabiduría, pues nosotros podemos terminar con esas cosas negativas eh, que tantas cosas nos han hecho pasar. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario acerca de esto, como hemos visto, pues prácticamente ha sido un desarrollo de conciencia que han tenido estos personajes bíblicos a través de la vivencia, y no digamos en nosotros, que también tenemos un desarrollo de conciencia a través de toda la vivencia. Entonces, el día de hoy, pues esta es la actividad eh, de Débora y Yael, continuando con la cátedra del curso metafísico de la Biblia. Entonces, si no hay nada más que agregar, yo les agradezco acá su presencia. Mi nombre es Edith Tablas y les deseo que pasen una feliz noche. Muchas gracias.